Doctor, ¿cómo fue en ese momento tomar la decisión, estando en La Plata recién recibido, cómo se decide a ir a Jacinto Arauz? Bueno, yo terminé en el 48, en el 48 di mis últimos materias, mis exámenes. La tesis la terminé en los primeros meses del 49 y realmente yo ni pensaba moverme del viejo hospital universitario, que en La Plata en aquel entonces era el hospital policlínico. Estaba decidido a hacer la carrera universitaria, trabajar en la cátedra de cirugía, etcétera. Bueno, pero se dieron un montón de circunstancias que hicieron que, bueno, que yo fuera cambiando algunas de las ideas. Una fue el accidente de Juan José, que perdió su pierna, y entonces yo sentí una gran responsabilidad. Nosotros veníamos de una familia humilde, trabajadores, etcétera, así que yo sentí esa responsabilidad y pensé, acá en La Plata, antes de empezar a tener trabajo personal y clientela, y eso va a pasar mucho tiempo porque había muchos cirujanos de prestigio, etcétera. Pero un hecho quizá que me hizo pensar doblemente sobre todo esto. Todo el mundo sabe que yo no estoy afiliado a ningún partido político, siempre he mantenido esa independencia, no sé si es positivo o negativo, pero en aquella época se produjo una vacante en la guardia, médico de guardia del hospital, y entonces el director me llamó y me dijo que bueno, que yo era el hombre que tenía que estar ahí. Yo había terminado recién mi graduación, etcétera. Vivía en el hospital estaba lo que se llamaba el practicantado, teníamos una habitación y yo trabajaba mañana, tarde y noche, así que me dijo que de acuerdo a mis antecedentes, mis notas en la facultad, qué sé yo, y lo que trabajaba en el hospital, que ese puesto me correspondía. Pero entonces me dijo que había que firmar un papel, me mostró, ya lo tenía preparado ahí, para decir que uno estaba de acuerdo con la doctrina nacional, que era la doctrina de aquel entonces del Partido Peronista. Y eso tenía que refrendarlo un miembro político del partido, un senador, un diputado, qué sé yo. Y él ya había hablado con un diputado de la sección novena, que era de ahí del hospital, para que, bueno, que todo eso se hiciera. Yo le dije que me diera 24 horas y después volví al otro día y le dije, mire doctor, usted sabe bien, yo no estoy afiliado a ningún lado, no estoy a favor ni en contra, pero siempre he creído en ciertos principios que son fundamentales. Es decir, si yo dicen que merezco el puesto porque he trabajado, porque he hecho esfuerzo, porque he atendido a la gente, porque trabajo mañana, tarde y noche, porque qué sé yo, tengo las mejores notas en la facultad y todo eso, me parece que esto no hace falta, no es una cosa. Entonces no acepté ese trámite, que bueno, que estaba dado por la circunstancia a lo mejor de aquel momento. Y después llegó esa carta de Jacinto Arauz. Piensa que yo tengo mi familia, todavía está mi tía viva, a Dios gracias, así que el doctor Rayo Vega, que todo el mundo se acordará y se seguirá acordando porque fue un hombre excepcional, se enfermó y entonces no encontraba a nadie que lo pudiera reemplazar. Y así fue como yo acepté y por tres meses, es decir, me puse en contacto y entonces, bueno, acepté 3 meses para que él pudiera seguir su tratamiento en Buenos Aires y demás. Así que fui realmente con la idea de estar ahí 3 meses y después volverme, pero los 3 meses se hicieron casi 12 años, así que realmente primero conocí a ese hombre excepcional, era un médico fuera de serie, nos pasábamos hablando, yo atendía en su consultorio con las cosas que él tenía, así que entre paciente y paciente charlábamos de tantas cosas. Era un hombre, un gran humanista era un hombre con ideas sociales. Ustedes saben bien que atendía a todos por igual, el coche estaba ahí con la llave siempre, la casa abierta, no se preocupaba del dinero, yo creo que hacía lo suficiente como para poder vivir y nada más, pero realmente era un gran humanista que leía, tenía una linda biblioteca, así que yo venía de una formación semejante por la Universidad de La Plata, así que congeniamos enseguida. En los últimos tiempos, cuántas horas me pasé ahí al borde de la cama, porque ya estaba bastante débil, y hablábamos de tantas cosas. Así que primero el gran respeto, y quizá influyó bastante
para que yo también me quedara. Así que yo me fui enamorando de la idea, es decir, yo vi ahí un gran desafío. No había nada, es decir, entendamos que en toda la zona no había nada, quiere decir, los médicos atendían a los pacientes y los casos graves había que derivarlos, ¿no? Es decir, venía alguien con una apendicitis aguda o un traumatismo, se había quebrado una pata, qué sé yo, lo que fuera, y había que mandarlo a otro lado, a veces por cosas mínimas, ¿no? Yo veía, qué sé yo, que un cuerpo extraño en el ojo, ¿no? Un cuerpo extraño en la córnea, lo mandaban al oculista, así que vi el desafío de todo eso, la mala alimentación de los chicos, la diarrea, todo eso me produjo un desafío. No era solamente el decir me instalo acá porque veo una solución a los problemas económicos, seguro que acá había que trabajar, total no hay ningún otro médico, así que la gente tiene que venir sí o sí a verme, sino que lo tomé como el desafío de cambiar algunas cosas del punto de vista asistencial, lo cual se facilitó con la llegada de Juan José. Por allí usted más de una vez ha mencionado a gente que dentro de esos 12 años fue importante, el caso de don Juan Munuce, sí, el caso de Riolfo, el caso de Delfina. Sí. Esos recuerdos se pueden puntualizar por las cosas que ellos hacían también de avanzada, ¿no? No, entendamos, yo, digamos, cuando fue madurando al principio atendía como todos los médicos, ¿sí? Con las cosas que venían, y me pasaban cada problema de la zamperra, es decir, atender en el campo un parto que venía mal y estaba solo, posición transversa, o el chico venía al revés y yo tenía que estar ahí con una lámpara de querosén, qué sé yo, atendiendo todo eso y sabiendo que podían producirse complicaciones de cualquier cosa. En ese librito que yo escribí, Memoria de un médico rural, cuento es cierto, vino un muchacho, creo que era del lote 6, había estado jugando al fútbol y un alambrado no se dio cuenta que estaba alambrado, se lo llevó por delante y se partió el vaso y se me moría delante mío, y yo eso sabía que lo podía operar en 20 minutos, sin exagerar, porque había hecho una práctica quirúrgica muy avanzada en el hospital, y Dios santo, por suerte conseguimos una camioneta, ir a Bahía Blanca no se tardaba menos de 3 a 4 horas, ¿no? Ni que lloviera ni que no lloviera. Cuando llegábamos ahí a las lomas de San Germán era pura tosca, a veces teníamos que meternos en los campos y había mucho viento, que la arena, una cosa que se tardaba, los autos no eran como ahora, ¿no? Dos coches viejos, qué sé yo, así que por suerte ese chico llegó casi con la última gota de sangre y se salvó, pero entonces todo eso decía, acá no puede ser, si yo sé operar, si sé atender traumatismo y qué sé yo, y entonces empezamos de a poco. Y don Juan Munuzi fue un colaborador excepcional. Don Juan era bioquímico, era de los primeros bioquímicos, sabía hacer análisis. Hacía muy pocas cosas, porque lo que más hacía era análisis de la triquinosis, ¿no? Los paisanos le traían un cachito de carne, de la entraña, qué sé yo, y él decía si había o no había triquina, porque había habido casos de triquinosis en Arauz. Así que yo lo empecé a alentar en que fuera armando su laboratorio, entonces empezamos a armar ahí el laboratorio, entonces que los análisis de orina, que los análisis de sangre, al final don Juan montó un laboratorio, yo mandaba a veces algunos, me acuerdo siempre, un muchachito con una enfermedad rarísima que se debe a falta de las plaquetas en la sangre, y nosotros lo vimos ahí, lo mandé con diagnóstico a La Plata, se agarraron la cabeza de ver cómo iba ya con el diagnóstico hecho, así que don Juan cumplió un rol trascendente. En las primeras cirugías me ayudaba, todavía no estaba Juan José, así que como había estado en esos hospitales donde todo el mundo hacía de todo, así que don Juan fue una persona excepcional, otro hombre que vivió para toda la comunidad. Riolfo ni qué decir, la instalación de todos los equipos, teníamos una corriente de Morondanga al principio, corriente continua con un motor roto que había que meterle aceite todo el tiempo. Bueno, Bautista estuvo en la instalación de todos los equipos, porque le dabas cualquier cosa. Bautista nunca había visto el aparato tal, pero él lo estudiaba y lo resolvía. Era un hombre excepcional, así que fue un gran colaborador y un gran amigo. Y Delfina, ni qué decir. María Forestier, al principio ella estuvo ahí todo el tiempo, ¿no? María, hacía de todo, desde cocinera hasta ayudarme en los partos, en lo que viniera. Y Delfina, que apareció un día a querer venir a trabajar allí, y se constituyó después en el eje de todas las enfermeras, con todas las chicas que vinieron ahí. Delfina cumplió también un rol. No hubieran podido hacer nada, y no hubiéramos podido hacer nada si la gente no entendiera
o no hubiera entendido en aquel entonces que esto era una necesidad. Así que trajimos un equipo de rayos. El primero era chiquito, el segundo era el mejor equipo de rayos que había disponible en aquel entonces en la Argentina. Era lo que llamaba un seriógrafo 400. Nosotros podíamos estudiar cualquier cosa en radiología. Estudiábamos, qué sé yo, estómago, todo lo que fuera abdominal, todo lo ginecológico, lo que fuera, toras, ni qué decir. Así que contábamos con el laboratorio, con un buen equipo de radiología para hacer diagnóstico. Fuimos armando la sala de cirugía con todos los elementos que había en aquel entonces. Teníamos el mejor equipo de anestesia que lo fabricaba una casa de Córdoba, etcétera. Así que poco a poco se fue armando. La llegada de Juan José fue definitoria porque entonces éramos dos trabajando. Él también vino con la misma formación de cirujano, era un muy buen ortopedista, se ocupaba fundamentalmente todo lo que era traumatismo, todo eso, hacía unos yesos hermosos. Quisiera rendir un homenaje a Tita, que falleció hace muy poco. A Tita la mandamos siempre le gustó ser médica, la mandamos a La Plata a trabajar con un médico amigo, Mesadri, y era nuestra anestesista. Nosotros intubábamos, si poníamos el tubo, y ella hacía todas las anestesias complicadas, así que también fue una gran colaboradora. Pero insisto, el pueblo nos acompañó en la tarea porque se dio cuenta que esto cambiaba la cosa y que ahora la asistencia médica se podía hacer de otra manera. Y fue muy importante, entendiéndose bien que nosotros atendíamos a toda la gente. Y también a nivel zonal, ¿cierto? Claro, nosotros entendamos, venía un chico, una peritonitis de gente humilde y no podíamos decirle vaya hacia Bahía, así que la clínica fue realmente, no había sala de priorización, no había nada. Eso era una vez que me quisieron cobrar, qué sé yo, unos impuestos de loco, me fui a Santa Rosa y le dije, mire, mándenme una persona. Yo le digo, le voy a dar una camita ahí que se quede un mes al lado nuestro y va a ver si eso es un centro privado. Acá se atiende a toda la comunidad por igual, ricos y pobres sin ninguna distinción. Y bueno, como no había, ¿entendés? De ahí a Bahía Blanca nada, de ahí a Santa Rosa nada, ni en Hacha se operaba, de ahí para el oeste lo mismo, ¿no? Qué sé yo, Darragueira, Guatraché, todo eso nada, inclusive Río Colorado. En Río Colorado había 3-4 médicos, no operaban. Así que poco a poco se fue haciendo el centro de derivación, los médicos mandaban sus pacientes, especialmente las urgencias, y atendíamos toda la zona, venían, qué sé yo, de todos lados. Alguien organizó, había un micro o dos que recorrían así, venía con los pacientes, iban a la noche, así que se armó un lío total. Nosotros no comíamos ni dormíamos y atendíamos, qué sé yo, mañana, tarde y noche, dejamos, qué sé yo, operado cualquier cantidad de gente, pero siempre insisto con esa cosa de que eso debía ser un cambio social. Y entonces realmente creo que lo hicimos, porque acá se habla mucho hoy de medicina primaria, esa medicina al lado, al pie de la cama, ¿no? Acá se ha hecho ahora, acá en Estados Unidos, en todos lados, ya hace falta el médico de familia, hace falta el médico de familia. Y yo siempre les digo, mire, yo ahora en esta posición de cirujano cardiovascular especializado, etcétera, y sigo siendo médico de familia. No opero un paciente si no hablo primero con él, lo semblanteo, miro, a veces me decido por sí o por no, a pesar de toda la historia clínica, más que el trato directo con el paciente. Yo sigo siendo ese médico de familia, porque no se concibe de otra manera. Y entonces, hubo cambios tremendos. Yo era amigo de todas las comadronas, de todos, qué sé yo, de todo, qué sé yo, que la vieja Renda, que la Picochueco, todo eso eran todas mis amigas. Yo les puse una condición, no podían atender un parto si no lo habíamos revisado nosotros primero. Eso era importante, porque nos llamaban, y ahí estábamos en medio del bochinche, con todo complicado. Entonces, claro, había que atender a esa gente, había que ir, qué sé yo, revisarlo. No se cobraba un mango, no importaba, pero entonces se tenía controlado a todas las parturientas, no solamente las que podían venir, sino que toda esta gente que atendía así, que estaba acostumbrada a ir a esa comadrona que lo atendía, se hacía el control prenatal, lo que hoy se llama acá control prenatal, digo yo santo, nosotros lo hacíamos en Jacinto Arau. Con los chicos con que se morían con la diarrea, tanta diarrea en el verano. Un día me acuerdo que vino Santolaria y me dice, Santolaria, que estuvo ahí, me decía, ¿qué pasa? Dice que no hay más diarrea y no hay más diarrea. ¿Por qué? Era cuestión de ir a las casas esas,
enseñarle primero cómo servía la leche, que no era cuando subía así, había que hervirla un rato, después preparar los cocimientos, en aquel entonces eran de arroz o de cuáquer, enseñarle que esa leche que estaba hecha para un ternero que al año era igual que la madre, la cosa de la leche de la madre era diferente, explicárselo ahí. Y entonces cómo había que preparar la mamadera, con eso de poner mitad de leche, mitad de cocimiento de cereal o 2/3, todo eso se explicaba. Y siempre era lo mismo, cuando uno se lo explicaba a una mujer le decía, y tiene que contárselo a la vecina, ¿no? Entonces de a poquito, los chicos venían, imagina, 6 leguas, 8 leguas, lo que fuera, venían con esa diarrea, entonces lo arropaban todo, peor, sudaban, peor. Entonces enseñarle a decir, hay que sacar toda la ropa, lo primero, las gotitas de paratropina, que eran unas gotitas para abajo ahí en la boca, para que no siguieran vomitando. Usted, aunque vomite, le sigue dando líquido, agüita hervida, té clarito, vomitó y le da un poquito, ¿sí? Y le da esas gotitas de paratropina. Bueno, todas esas cosas que parecen tan tontas hoy, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ahora ha sacado algunas reglamentaciones que yo digo, Dios santo, esto es lo que nosotros hacíamos en Jacinto Arauz, es decir, instruir a la gente, cada paciente que venía, uno perdía un cachito más de tiempo, le explicaba las cosas, cualquier paisano entiende si uno le explica, y creo que realmente hicimos un cambio bastante importante. Vos sos muy joven, pero dábamos charlas en la iglesia valdense, era el único salón grande, y entonces juntábamos, venían ahí la gente, venía y les juntábamos y le hablábamos y le explicábamos cómo había que cuidar la salud. Pero por sobre todas las cosas, cada paciente que venía con algún problema u otro, uno trataba de que entendiera su enfermedad, que entendiera su problema, y si aprendía alguna cosa, que tratara de diseminarla. Así que realmente la tarea fue muy agradable, yo diría, pero más que todo uno se sentía muy, muy feliz de poder ayudar a toda esa gente y sacarlos del paso a veces en situaciones muy, muy difíciles. Recién usted nombraba, por ejemplo, la iglesia valdense, sí. Teniendo en cuenta, fuera de lo que era su profesión en sí, pero la vida social de Jacinto Arauz, esa división, un pueblo bastante particular, ¿no? ¿Cómo la vivió René Favaloro? No, yo lo he recalcado millones de veces. En Jacinto Arauz los valdenses eran mayoría, ¿no es cierto? La iglesia valdense era mayoría. Después estaban los ruso-alemanes, siguen estando, de los cuales un porcentaje era también protestante y un porcentaje católico. Y los católicos éramos minoría, ¿no? Y si vamos de Arauz un poquito para allá, empiezan todas las grandes colonias judías, ¿no? De San Martín, de Bernasconi, de Abramo. Yo digo que jamás vi una discusión profunda de rivalidad religiosa. Todos vivían juntos. En el pueblo estaba, qué sé yo, Gudov y ¿cómo se llamaban los hermanos aquellos que teníamos, vamos a olvidar ahora, pero estaban cerca de la clínica. También eran judíos, Baranchú, qué sé yo. Nunca pasó nada, absolutamente nada. Nunca vi una discusión de tipo religioso. Todos vivieron juntos, quizá porque hay que sufrir, ahí para agarrar un mango de la tierra hay que laburar y hay que hacer grandes esfuerzos. Y entonces yo tuve una convivencia total que era agradable, es decir, no había ningún problema de tipo religioso, muy por el contrario, una gran convivencia, un gran respeto. Y yo siempre he recalcado la tarea educativa de la iglesia valdense. Pastor Ribeiro fue de los que yo más colaboré, tenía una gran biblioteca, la comunión la tomaban a los 18 años, había que estudiar como 2 o 3 años, entonces eso era importante. Yo siempre, hoy lo he dicho muchas veces, yo creo que la iglesia valdense, además de la cosa específica de la religión, era un centro de desarrollo cultural de la zona, sin ninguna duda. Yo siempre los he respetado mucho, los sigo respetando, yo soy un hombre libre a mí. Yo no creo, la gran tragedia de este mundo que vemos hoy, la mayoría de los conflictos son por todos esos dogmatismos religiosos, ¿no? Que el islamismo, que esto, que lo otro, que es un desastre. El mundo se divide y a veces viene la guerra y la destrucción por la intolerancia religiosa. Eso nunca pasó en Jacinto Arauz y estoy seguro que sigue la cosa totalmente igual y es digno de destacar. Yo siempre destaco que alguna vez habrá que escribir algo sobre La Pampa, porque La Pampa nunca aparece acá en los diarios, ¿no?
Y hay lío por todos lados, que en Jujuy, que sé yo qué, que en Córdoba no sé qué, que en Catamarca no sé cuánto, y siempre hay lío. Y si La Pampa acá no aparece. La Pampa, a mí me tocó pasar por toda clase de gobierno, ¿no? Llegué ahí, estaban los gobiernos peronistas, después vino la revolución del 55, después, qué sé yo, los gobiernos radicales, frondicistas, otra vez peronistas, qué sé yo. Yo vi todas las cosas habidas y por haber. Y también una gran tolerancia política, ¿no? Una gran tolerancia política. Nosotros ahí no había distinción de ninguna naturaleza. Yo me acuerdo cuando llegó la revolución del 55, Manuel Negrín estaba de intendente, si creo que me acuerdo correctamente, y tenía un jabón total. Y yo, claro, el médico siempre es el médico, qué sé yo, a uno lo vienen a consultar, no solamente, y era muy amigo de él. Al final terminé diciéndole, acá no va a pasar absolutamente nada. ¿Vos tenés algún problema? Bueno, venite a vivir a mi casa. Te venía a vivir a mi casa, esto es verídico. Y no te va a pasar absolutamente nada. Acá apenas esta gente quiere hacer alguna cosa y la cosa no va. Y llegaron un día al pueblo, con tiros, se pusieron la plaza, tiraron con, qué sé yo, tiros con la ametralladora y qué sé yo, se produjo, llegó de la base naval, ¿no? Y el pueblo todo medio qué sé yo qué. Bueno, yo hablé con uno de ellos porque vino ahí y le dije, mire señor, yo creo que están procediendo totalmente incorrectamente, porque este es un pueblo pacífico. Acá nunca hubo que peronistas, que radicales, nada. Acá todo el mundo, y el internet es un hombre que merece todo respeto, y acá no pasa nada. Es decir, no hay por qué estar haciendo esas cosas. Así que bueno, la gente se fue, qué sé yo, teníamos a doña Josefa Tudío, que era diputada, ¿no? En La Pampa había nada más que 2 diputados y 2 senadores, y con una excelente relación, así que les conté toda la cosa y calmé todo y dije, señores, a la vuelta, y acá no pasó absolutamente nada. Querían que doña Josefa se presentara, qué sé yo dije, acá no nada de llevarla presa, ni historia, estas cosas ni a lo mejor ni se saben, pero yo dije, acá no pasó absolutamente nada, ni va a pasar, porque la gente se respeta, acá no es lo que puede pasar en las grandes ciudades, así que siempre hubo esa gran convivencia que a mi entender se da porque hay que sufrir bastante para sobrevivir, ¿no? Por allí también usted ha mencionado alguna vez que esos años de vivir junto a los araucenses le sirvió en lo posterior, ¿no? Por allí uno compara su paso por Jacinto Arauz con Estados Unidos y sí, parece que hay tanta distancia y no solamente en kilómetros, pero ¿en qué fundamentalmente le sirvió? Eso me pasa. Yo voy a los congresos mundiales, me toca ir a grandes reuniones internacionales y bueno, seguro que hay una reunión de prensa, seguro que vienen los periodistas. Yo cuando salgo de acá voy al congreso de la American Heart Association y cuando me mandan todas las, además de las charlas que tengo que dar, iba a decir el jueves, qué sé yo, 3 de la tarde, reunión de prensa. Entonces vienen los periodistas del mundo, ahí se juntan, qué sé yo, y muchas veces me han dicho, ¿y cuál es la parte más importante de su vida? O estos años en Estados Unidos, qué sé yo. Yo siempre les digo, la parte más importante fue allá en Jacinto Arauz, en La Pampa. Entonces le explico. No es que yo lo diga porque si yo no conocía mi país, ¿entendés? Yo una familia humilde, qué sé yo. Yo cuando me recibí, fue en el año 48, 49. Yo no conocía las playas, Mar del Plata, no conocía nada. Lo único que conocía era la capital federal, a la cual uno venía de vez en cuando. Así que de pronto estar ahí en el interior y ver la otra cara de la Argentina, porque es así, la Argentina una cosa es esta bendita, ¿no? Capital federal y el interior, estos porteños que viven del resto. Para mí fue importante porque conocí la verdadera Argentina. Soy un convencido que la verdadera Argentina está en el interior y me he sentido siempre totalmente consustanciado porque ahí están todos los problemas. Así que Luis Franco usa una palabra, dice machembrado con la tierra. Yo ahí me machembré con la tierra, con el país, con las cosas, y tuvo mucha importancia para lo que vino después. Yo fui a Estados Unidos a esta especialidad, a hacer cirugía torácica y cardiovascular, y bueno, podría contar en otro libro que escribí de La Pampa, Estados Unidos, es la continuación de Memorias de un médico rural. Entonces ahí conté los 10 años de Estados Unidos, y conté algunas anécdotas para que se viera la importancia que tenía ese conocimiento general. Yo al poco tiempo
Claro, me fui a los 38 años, quiere decir que ya era bastante grandecito, había visto muchos pacientes. Entonces, los médicos jóvenes que estaban ahí haciendo lo que se llama el fellow, que sería lo equivalente al practicante, eran muchachos mucho más jóvenes con poca experiencia. Entonces, todo eso de Jacinto Arauz hacía que a veces yo hiciera algunos diagnósticos que sorprendían. Yo me daba cuenta que sorprendían, ¿no? Podría contar muchas anécdotas de cosas de que ellos miraban los análisis, yo miraba al paciente, lo revisaba de pie a cabeza, y entonces venía y decía, no, me parece que esto es así. Y bueno, después se comprobaba que era así, no siempre acertaba, pero en casos muy difíciles, la importancia de esa clínica general, de ese enfoque total del paciente, fue de real trascendencia para las cosas que yo hice en Estados Unidos, sin ninguna duda. No se puede, por eso acá no entra nadie a hacer cirugía cardiovascular si no viene con 4 años de cirugía general. Si no hace 4 años de cirugía general, nada. Y yo le doy mucha importancia a esa formación general. Ahora, hace 4 años que faltan 2 años para que se gradúen los primeros alumnos de la Facultad de Medicina nuestra. La Fundación tiene, además de la parte asistencial, la parte docente y la investigación. En la parte docente tenemos la Facultad de Medicina y todas las cosas de posgrado, tenemos 12 maestrías, lo que sea. Bueno, estos chicos, la gente dice, ¿están formando cardiólogos del futuro? No, estamos formando médicos generalistas. Desde el primer día van al hospital, tienen que estar trabajando de enfermero, llevando las chatas, haciendo trabajo de enfermería. Cuando fue el primer año, hace 4 años atrás, en las vacaciones fueron a trabajar a las Villas Miseria del Tigre. Y así, en el segundo año, las Villas Miseria de Cáritas, van a hospitales como el Thompson, que serían hospitales de frontera en este Gran Buenos Aires, donde se atiende gente muy humilde, y en los últimos años tendrán que ir al interior. Yo quiero que el joven se forme con esa base social, de que entienda que la medicina tiene un profundo contenido social. Por allí, si usted vuelve un poquito atrás en el tiempo, cuando soñaba con llegar a ser médico, cuando estaba estudiando, seguramente ya tenía por allí algunos objetivos para cuando se reciba. Hoy, ¿se puede decir que se cumplieron con creces o quedó alguna asignatura pendiente para el doctor Favalor? No, yo como dicen mis paisanos, me doy por hecho hace mucho tiempo, ¿no? He pasado por todas las cosas, he pasado por los 10 años Jacinto Arauz, 12 años, casi 12 años, he pasado por los 10 años de Estados Unidos con la medicina más adelantada del mundo, y ahí pudimos desarrollar muchas cosas en la cirugía cardiovascular, porque yo llegué cuando eso se iniciaba. Yo siempre tenía la idea de la cirugía torácica, de mi tiempo de estudiante, porque era una cosa nueva. Y cuando yo llegué en el 62, recién los primeros pasos de la cirugía cardiovascular. Por eso pudimos hacer tantas contribuciones con todo el equipo de la Cleveland Clinic. Así que pasé por toda esa medicina altamente tecnificada y llena de cosas, y mucha gente dice que nuestro trabajo no es mi trabajo, siempre he creído en el trabajo en equipo, ¿no? Cambió la cardiología, está en los libros, la cardiología es antes y después de lo que se hizo en la Cleveland Clinic. Y es posible que sea cierto porque se marcaron una serie de hechos muy trascendentes que se debió a un trabajo en equipo. Y después, hace 25 años que volví, entonces bueno, a través de la fundación, lo más importante es la tarea docente. Yo siempre digo, ojalá se me recuerde como educador y no como médico, porque he tratado de hacer todos los campos de la tarea docente. Y entonces hemos graduado, 350 médicos, hay cirujanos desde México para abajo, en todos los países de Latinoamérica. Acá en la Argentina no hay servicio casi que no tenga graduados nuestros, así que la tarea continúa. No solo los que están acá, insisto, en México, en Ecuador, en Perú, en donde se busque hay graduados nuestros, porque una de las ideas fundamentales era desarrollar toda una tarea docente para formar los médicos del futuro. Así que realmente me doy por hecho, yo estoy, no sé qué, amortizado hace mucho tiempo. Sí. Usted por allí, cada vez que va a algún programa de televisión, de repercusión nacional, siempre en algún momentito nombra a Jacinto Arauz. Okay. Y usted sabe que todos los vecinos de Jacinto Arauz, aquellos que lo conocieron y quienes vinimos después,
nos sentimos muy orgullosos de eso. Usted por ahí tiene algún mensaje para la gente de Arauz, que bueno, sin duda va a estar mirando este programa, porque usted es realmente, bueno, este orgullo de que yo le digo es cierto, no es algo que por ahí parezca como una adulación, ¿no? Me doy cuenta. Yo, a pesar de que no voy a Jacinto Arauz, primero porque tengo la familia y los primos y eso, pero además porque siempre estamos en contacto de alguna manera o de otra. Así que yo sé que han pasado y están pasando momentos muy difíciles. Todos estos últimos 4 años han sido muy duros. El que estuvo ahí sabe lo que es un año sin cosecha. Ahora, si vienen 2, 3 y 4, la cosa es muy seria. He estado en contacto con la cooperativa, he tratado de hacer algunas gestiones acá en Buenos Aires, así que realmente yo sé que han pasado años muy difíciles. Esperemos que este año, que pinta bien, lleguen las aguas allá de septiembre, octubre y noviembre, que son tan importantes, y haya una muy buena cosecha y las cosas cambien, porque la cosecha cambia todas las cosas. ¿Qué mensaje, qué voy a decirle yo? Que no pierdan las viejas tradiciones. Es decir, hoy, por desgracia, porque es así, a través de la televisión el mundo se va, globalizando, dicen una palabra, todo se hace global ahora, ¿no? Claro, un programa de Estados Unidos viene acá a la televisión, acá lo pasan, y la culturalización y la educación realmente hoy pasa por la televisión. Puede hacer todo lo que quiera la maestra, en la escuela, lo que sea, que después el chico llega a la casa, pum, prende el televisor y ve todo ese desastre. Lo único que le venden, que es que la guita es importante, cuanto más guita, ¿no? Todos los programas tienen premios, cosas, ¿no? Yo siempre digo que ¿se cortan? Cortamos enseguida, por las dudas. Yo vuelvo a rebobinar. Yo siempre digo que una de las tragedias es la televisión, es decir, se puede hacer muchas cosas por la educación, las maestras se pueden deshacer en la escuela primaria, en la escuela secundaria, lo que sea, después el chico sale así y prende el televisor. Está demostrado estadísticamente que gasta mucho más horas en la televisión que en la lectura y en la educación. Entonces, ¿qué le da la televisión? Y la guita, es decir, cuanto más guita mejor, los programas, todo, qué sé yo, y cuánto gana Maradona y cuánto gana Sabatini. Ahí está ese basquetbolista que firmó por 125 millones de dólares. Y los programas, siempre digo, falta que los noticieros también regalen alguna cosa. Y a quien acierta la noticia tal, vamos a dar tal cosa. Así que esta sociedad le ha vendido la cosa materialista, cuanto más plata mejor. No al esfuerzo, todo es light, ¿no? Desde las bebidas, la Coca-Cola, igual la podemos nombrar, igual. Todo es light, pero la vida también es light. Se olvidó aquello del esfuerzo, que es lo trascendente. Después el placer, meta placer. Hoy no me interesa lo que pasa mañana. Esa es la tragedia. Entonces, estos lugares del interior también viven impactados por lo mismo. Pasó hace ya como 2 años, fui a un congreso cardiológico a San Martín de los Andes, y saben que yo le dedico bastante tiempo a los chicos de la enseñanza secundaria. Acá no voy más a los colegios porque no hay tiempo, pero entonces vienen acá. A veces se juntan 100, 120 chicos en la aula magna, 10, 5, 10, 15 de cada escuela, los ponemos todos juntos, yo hablo 15, 20 minutos y después empieza la discusión. Y esto en San Martín de los Andes, fui a ese colegio secundario, se armó una rosca porque era justo el momento en que estaba Michael Jackson acá en la Argentina, y yo decía, Dios santo, estoy igual que en New York. Igual, es decir, esos chicos no eran diferentes por la influencia. Entonces, yo soy un convencido que ciertos parámetros que vienen desde lejos y que ahí en esa comunidad siempre fueron importantes, qué sé yo, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, el bien común, todas esas cosas en Arauz existieron, existen. Entonces, yo el mensaje diría, no perdamos los grandes valores tradicionales, ¿entendés? Ser honesto, con ser honesto basta, ser honesto, si llego o no llego, qué sé yo, a qué nivel no interesa. Además, ser responsable con uno mismo, con la familia, con la sociedad, tener sentido de la solidaridad. Este es un momento en que falta tremenda solidaridad entre la gente, toda esta falta de seguridad que hay, acá Gran Buenos Aires es un desastre, esas cosas no existía. Uno en Arauz dejaba el auto con la llave, ¿no? Porque no sabía cuándo le iba a llamar.
Munoz, y yo lo iba a buscar a veces a la noche, así, para una cirugía de urgencia, qué sé yo, y yo tenía que ir a golpear la puerta del dormitorio, para los va, levántese, mire, qué sé yo, dejaba toda la farmacia abierta, con todas las cosas ahí adentro. Entonces, yo creo que se han perdido valores tradicionales. Entonces, yo diría que el consejo, o qué sé yo, lo que yo pueda decir, no pierdan aquellas cosas que son de real trascendencia para la educación de la gente. Doctor, en nombre de Canal 3 y de toda la gente de Jacinto Arauz, muchísimas gracias. No, ustedes saben que yo los llevo en el alma, no es sanata esto, no es una cosa que yo lo digo porque estoy grabando esto para la gente de Jacinto Arauz, no es así, yo los llevo en el alma e insisto, para mí fueron años trascendentes que me formaron, terminaron de formarme y de hacer que yo iba siempre comprometido con la gente. Yo les agradezco a ustedes, que es diferente.